Y aquí estamos ya con la presencia del economista Pablo Rojo para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias. Gracias a vos por venir. Y una semana que entregó datos alentadores en el frente fiscal. El gasto público creció en septiembre solo un 18%. Se trata de la tasa de crecimiento del gasto más baja en lo que va del año y confirma la tendencia que se había visto en el segundo cuatrimestre del año de crecimiento en la tasa de incremento del gasto público. Pablo, a partir de esta información, de estos datos, ¿crees que el gobierno finalmente está comenzando, sin reconocerlo públicamente, a enfrentar el problema de la inflación? Ojalá así sea. Yo estoy convencido de que uno de los principales factores que motorizaron todos estos años la inflación que hemos tenido es un aumento descontrolado del gasto público. Si el gasto público ahora entrara en una fase de crecimiento más moderado, supongamos del 18%, probablemente eso empiece a tener alguna incidencia sobre la tasa de inflación. Yo realmente considero que es mucho más sensato y sabio hacer una política antiinflacionaria basada en la moderación en el crecimiento del gasto público que empezar a adoptar medidas de contracción monetaria que tendrían, a mi juicio, un efecto mucho más negativo sobre el empleo y el nivel de actividad. De todas formas, Pablo, ¿se puede combatir la inflación, tener éxito en el combate contra la inflación sin reconocer públicamente este problema y presentar, además, anunciar algún tipo de plan? No, es muy difícil porque realmente con las tasas de inflación que tiene hoy la Argentina, lo que sería más sensato, incluso si uno mira la experiencia internacional, es llegar a un acuerdo de precios y salarios con el conjunto de los actores políticos, sociales y económicos. Y eso implica reconocer cuál es la situación que tenemos, pero va a ser muy difícil, digamos, que cuando una economía se encuentra con tasas de inflación como las nuestras, 24, 25, 26%, solamente se utilicen, y además calladamente, sin que nadie se dé cuenta, medidas de tipo fiscal. Está bien. Es un avance y yo considero que es un hecho realmente positivo. Pero si queremos obtener resultados en plazos razonables, la Argentina debiera tener un acuerdo salarial de mediano y largo plazo, estableciendo criterios para toda la economía en materia de precios, de salarios, de tipo de cambio, de evolución del gasto público. Entonces sí, empezar a fijar objetivos compartidos en materia de evolución de costos y sobre esa base sí construir una política antiinflacionaria seria. Y desde ya con una normalización del INDEC, ¿no? Obviamente. Bueno, obviamente para eso hay que tener estadísticas confiables, todos estar de acuerdo sobre la base estadística que se utilice, el 10% del 8%, entonces dice, no, es el 25%, no hay ni siquiera una manera de tener un lenguaje en común como para poder llegar a un acuerdo. Pablo, hablabas recién del tipo de cambio. ¿Qué análisis haces de los crecientes controles cambiarios que se han dado, sobre todo, yo diría, en los últimos 6, 9 meses? Y si de esto se puede salir, digamos, y cómo sería la salida. Es bastante fácil entrar en el control cambiario y es muy complicado salir. Sobre todo es muy complicado salir sin que se produzca un ajuste súbito de la tasa de cambio. Hace un año el gobierno, con los niveles digamos, no de evasión, sino de fuga de capitales que había en la economía argentina, tenía realmente dos opciones. Una era ajustar el tipo de cambio, como en ese momento hizo Brasil. Brasil tenía un tipo de cambio a mediados del 2011 de 1,5 reales por dólar y lo pasó a 2 reales por dólar. Devaluó en 3 meses, en 2 meses, 25-30%. Bueno, en ese momento la Argentina estaba en una encrucijada, digamos, en un cruce de caminos. Tenía dos opciones. O seguía el camino de Brasil, de corregir el tipo de cambio, o para evitar una fuga realmente masiva de capitales en ese momento, empezar a restringir los movimientos de divisas. Optó por la segunda vía y una vez que se empieza con eso, bueno, cada vez es más difícil controlarlo porque, bueno, entonces el dinero empieza a irse por acá y por allá, entonces hay que sacar regulaciones nuevas y terminamos en una maraña como la que estamos hoy, donde la realidad es que para aquel que exporta, este tipo de cambio es muy, muy complicado, porque efectivamente la Argentina tiene costos que han crecido significativamente más que lo que ha crecido el tipo de cambio real para aquel que tiene que competir en los mercados externos. Pablo, ¿vos crees, como dice el gobierno, muchas veces se escuchaba a la presidenta hablar de la crisis internacional y que el mundo se nos viene encima y cómo eso nos juega, que parecería ser que ahora tenemos viento en contra?
Uno cuando ve algunos indicadores como el precio de la soja o las tasas de interés internacionales que siguen a niveles muy bajos, relativiza un poco esa afirmación. ¿Vos crees que el mundo nos está jugando a favor o nos está jugando en contra en esto? No, globalmente nos sigue jugando muy a favor. Hay problemas en los países del sur de Europa, que son conocidos, en España, en Italia, en Grecia, pero eso es una parte muy chica de la economía mundial y yo diría una parte todavía menor de nuestro comercio exterior. Nosotros tenemos que mirar lo que está pasando en Asia, lo que está pasando en los mercados de commodities, lo que está pasando en términos de tasa de interés en el mundo. Y realmente si uno mira en ese sentido, las cosas siguen bastante bien. La soja tiene todavía precios extraordinariamente favorables en cualquier serie histórica. Las tasas de interés siguen siendo muy bajas y la demanda de alimentos en el mundo y de productos procesados provenientes del sector agrario sigue siendo muy importante. Incluso nuestros vecinos, que son grandes socios comerciales nuestros, Chile, Uruguay, Brasil, por supuesto, están empezando a mostrar una sensible reactivación de su economía. Lo estamos viendo en el sector automotriz, por ejemplo, que es tan importante, de manera tal de que yo no diría para nada que el mundo se nos está cayendo encima. El mundo se le cayó encima de la Rúa, pero sin duda que no se nos cayó encima a nosotros. Hablando del mundo, ¿no? Si se nos cae encima, los que se nos caen encima son los fondos buitres, ¿no? Eso sí. Con quienes estamos discutiendo justamente en estos últimos días. Hubo discusiones entre el gobierno y representantes de algunos de estos fondos. ¿Crees que la actitud del gobierno en relación a estos ¿Hubo fondos... discusiones entre el gobierno y los representantes de los fondos? Eso es una gran noticia. Me parece que hubo un intercambio dialéctico, ¿no? Lo que es distinto a que hayan intercambiado ideas o se hayan juntado a hablar, ¿no? ¿Te parece adecuada la postura del gobierno de ser tan inflexible en relación a estos fondos? Bueno, es cierto que si uno va a hacer un canje, para lograr un éxito en un canje de deuda mala por deuda buena, tiene que prometerle a los que no entran en el canje el infierno, porque si no nadie tiene tendencia a entrar en el canje. Entonces, desde ese punto de vista y en esa perspectiva, el gobierno hizo correctamente las cosas cuando, para asegurar una masiva participación en la reestructuración de deuda, prometió el infierno para los que no ingresaran. La ley Cerrojo. La ley Cerrojo y otra serie de decisiones. Bueno. Ahora, de eso ya pasó bastante tiempo. ¿Y hoy qué tenemos? Tenemos 92% de los acreedores que aceptaron las condiciones que la Argentina puso y un 8% que son los que siguen litigando. Si ese 8% se aviniera a aceptar las condiciones que ya aceptó el 92%, sería un extraordinario triunfo de la Argentina. Ahora, eso no sabemos si va a ocurrir o no, porque en realidad lo que está pendiente de definición por parte del juez Griesa, cuando se refiere a la igualdad de tratamiento, es si la igualdad de tratamiento implica que el 8% de los que no ingresaron al canje tienen derecho a ser tratados como el 92% que sí ingresó, cosa que a mi juicio no sería malo para la Argentina. Claro. A mi juicio eso no sería malo, porque la Argentina siempre estuvo dispuesta a pagarle a los acreedores aquello que ya aceptaron. O que el juez Griesa diga, no, al 8% hay que pagarle el 100% de la deuda, es decir, las condiciones. En ese caso estaríamos frente a un problema. Ahora estamos con la moneda en el aire. Muy bien, bueno, Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con este análisis de Pablo Rojo sobre la postura del gobierno frente al tema inflacionario en la primera parte de esta charla y cerrando con la actitud del gobierno frente a los fondos buitre. Nos encontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.